Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesu En per nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo en esta charla número 8. Tenemos esta pregunta: ¿qué gracias comunica el Espíritu Santo a las almas? Los que tienen este maravilloso catecismo llamado Explicación del Catecismo de la Doctrina Cristiana por Monseñor Augusto Thiel, de 1891, estamos en el tomo 1, página 344. Es un catecismo maravilloso que explica toda la fe católica, que tiene más de 100 años, 128 años este libro. En este libro está plasmada la fe católica comunicada y sellada por el obispo de Costa Rica, Augusto Thiel, con TH. ¿Qué gracias comunica el Espíritu Santo a las almas? Las almas bautizadas, confirmadas en estado de gracia, tienen la gracia, la santidad, la caridad, el Espíritu Santo con sus dones. Y bien, el alma en estado de gracia tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ilumina a las almas en estado de gracia, las ilumina, santifica, fortalece y consuela, por lo cual es también llamado santificador y consolador. Ilumina, santifica, fortalece, consuela. Por eso está llamado santificador y consolador. Veamos esto, es muy hermoso. El catecismo nos dice que los 4 efectos que el Espíritu Santo obra en las almas, entonces ilumina, santifica, fortalece, consuela. En cuanto santifica las almas, es llamado santificador, y en cuanto las consuela, consolador. Estos 4 efectos del Espíritu Santo en las almas deben ser explicados separadamente. Primer punto: el Espíritu Santo ilumina las almas. Ilumina las almas. Cuando en una habitación no hay luz alguna, todo está sometido a la oscuridad. Nadie ve lo que hay en ella, ni sabe a dónde dirigirse, ni el camino para salir de ella. Pero en el momento en que alguno introduce una luz, todo parece con claridad, se ve lo que hay en la habitación, a dónde te has de dirigir, por dónde salir. De la misma manera sucede en nuestra alma. Nosotros no distinguimos el bien del mal así fácilmente, aunque tengamos la razón. Así como en la oscuridad de la noche no podemos distinguir el oro del hierro. No sabemos nada acerca de Dios ni de las cosas espirituales con seguridad absoluta, ni podemos hallar el camino del cielo, porque no sabemos cuál es ese camino. Esto es, no sabemos lo que debemos hacer para ir al cielo, y aunque lo supiéramos, es casi seguro que no lo tomaríamos. Queridos hermanos, todos los pueblos paganos en la antigüedad, pobrecitos de ellos, en cuántos errores, maldades, injusticias no han caído, desde los sacrificios humanos hasta los vicios más asquerosos, sacralizados supuestamente, hasta las guerras, la esclavitud, haciendo guerras a los pueblos para tomarlos como esclavos, venderlos y comprarlos como animales. Incluso los más grandes filósofos, pobre de ellos, sus luces fueron realmente limitadas. El cristianismo realmente aportó la luz al mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo, y nos mandó su Espíritu Santo precisamente para alumbrar todo. Pero el Espíritu Santo ilumina nuestras almas de bautizados para que conozcamos las doctrinas de Cristo, Jesús, Hijo de Dios hecho hombre. Por eso la religión cristiana no es una religión entre otras, es la religión de Dios encarnado. La diferencia es enorme entre una religión fundada por un pobre hombre
aunque sabe que hay un Dios arriba, pero lo que dice de él es inventado de su cosecha. Es diferente entre tener Dios, 8 hombres como maestro, guía nuestro, y tener un pobre hombre. Entonces el Espíritu Santo ilumina nuestras almas, dijimos, para que conozcamos la doctrina de Jesús y creamos y aprendamos todo cuanto debemos saber acerca de Dios y del cielo, del bien y del mal, para que entendamos rectamente la palabra de Dios que nos ha sido anunciada. Por esta razón se le invoca antes de predicar el sacerdote y explicar la doctrina cristiana. El Espíritu Santo hace que nos acordemos a su debido tiempo de la palabra de Dios y de su voluntad santísima. Por ejemplo, cuando te sientes tentado a dejar tus devociones, oraciones o a cometer algún pecado de impureza, el Espíritu Santo te inspira que digas en tu interior: Dios mío, yo quiero orar, ayúdame. Las almas impuras se condenan, ayúdame, no quiero condenarme. Si nos asalta la duda sobre si hemos de hacer esta cosa o la contraria, por ejemplo, si nos hemos de permitir o no tal o tal placer, el Espíritu Santo hace que nos acordemos de aquellas palabras. ¿Qué importa al hombre ganar todo el mundo si padece detrimento de su alma o va al infierno? O estas otras palabras: quien ama el peligro perecerá en él. O nos inspira a que consultemos al Padre, al confesor o al director espiritual. Entonces el Espíritu Santo no nos abandona. Es Dios poderosísimo y omnipresente. El Espíritu Santo hace que nos acordemos de nuestros pecados y que reconozcamos haber obrado mal, cuán gravemente hemos ofendido a Dios, y que consideremos los castigos que hemos merecido, cuán aborrecible se ha hecho nuestra alma y cuán desgraciados hemos sido pecando. Por esta razón invocamos el Espíritu Santo al hacer examen de conciencia y especialmente cuando nos vamos a confesar. Esta verdad podemos comprobarla en el ejemplo de San Ignacio, así como en los de San Pablo y de la Magdalena. Antes de su conversión, San Ignacio era un oficial disipado que solo buscaba honores y placeres, olvidado casi enteramente de Dios, de la salvación de su alma. No había pensado cuán dañosa era para su alma esta disipación, ni cuán ajenos de la verdadera felicidad del cielo son los breves placeres de este mundo. En suma, San Ignacio hallábase su alma en tinieblas, y hoy cuántos jóvenes viven las tinieblas de discoteca a tal o tal otro lugar de pecado y de miseria. Queridos hermanos, es bueno rezar, es importante rezar con corazón sincero, pidiendo a Dios luz y ayuda para que su Espíritu Santo, el amor divino personificado, nos ayude a amar lo que tiene que amarse y rechazar lo que tiene que rechazarse. Hoy, a ojos humanos, comparando la actitud de la gente, actuación de la gente con los mandamientos de Dios, y bien, la mayoría vive en las tinieblas total, incluso los dirigentes civiles. ¿Cuántos son ateos? ¿Cuántos son viciosos? ¿Cuántos son paganos? ¿Cuántos no creen nada? ¿O cuántos, aunque se digan católicos, viven en el pecado mortal? De ahí no tienen luz, están en las tinieblas. Por eso incluso en lo natural su inteligencia está inclinada al error. ¿Por qué? Porque ya llegaron al relativismo, que no hay diferencia entre bien y mal. Por ejemplo, el hecho de matar niños en el seno materno, el hecho de permitir, exigir, legislar que un hombre se case con hombre es una locura. Como decía un campesino, yo fui a la finca y quise traer leche, pero el toro no me dio leche. Tuve que ir a pescar en la vaca la leche. Fui a ver con el gallo buscar huevos y no había huevos. Tuve que ver la gallina. Cuidado, hijitos, estamos en un mundo de locos. Todo esto por no vivir en gracia, en santidad, y por haber dejado la doctrina cristiana.
Entonces el alma que vive en pecado está en las tinieblas. No había dejado la verdad de oír no había dejado a la verdad de oír alguna que otra palabra de Dios, mas no la había entendido Santo Ignacio. Pero el Espíritu Santo, durante una enfermedad que le sobrevino al santo, y valiéndose de la lectura de los libros de los santos, iluminó repentinamente el alma de Santo Ignacio, y le dio a conocer con toda certeza y claridad que solo para servir a Dios y alcanzar la aventuranza había venido al mundo. Y vio y reconoció Santo Ignacio los pecados que pesaban sobre su alma, y se decidió a emprender otro género de vida, y cambió totalmente, y fue el más grande de los santos del tiempo de Lutero. De esta misma suerte ilustra el Espíritu Santo a todos los hombres de buena voluntad, aunque no siempre repentinamente. Así pues, aquel buen pensamiento que se os ocurre cuando vamos a orar, aquella resolución con que uno ha decidido a no cometer algún pecado, inspiraciones son y gracias del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno toma decisiones de corregirse, de mejorarse, bien son iluminaciones del Espíritu Santo. Pero no basta reconocer el mal mediante estas santas inspiraciones, así como no nos basta para tener limpio el rostro el verlos en un espejo. Es necesario además que uno se purifique de nuestros pecados, que uno sea libertado de ellos, que seamos santificados haciendo una sincera y buena total confesión. Este efecto obra también el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo ilumina y, segundo punto, nos santifica nuestras almas. Esto es, las hace santas, limpias, las limpia del pecado, las adorna con la gracia de Dios, de tal modo que Dios se complace en ellas, y que ellas no desean cosa alguna mala, sino solo amar a Dios y aspirar a cumplir su divina voluntad. Consideremos, hermanos míos, un hombre en pecado mortal. Su alma está sumida en la mayor desolación, pareciéndose a una ciudad que ha sido pasta de las llamas, en la cual, en vez de hermosas casas adornadas de jardines, estatuas, solo se ven montones de ruinas y maderos carbonizados que despiden hedor insoportable. Esa alma está muerta para Dios y para el cielo. Es abominable, fea, como horrendo cadáver en la presencia de Dios. Por sí misma no puede salir de tan miserable estado, así como no puede un muerto volver por sí mismo a la vida. El Espíritu Santo es quien santifica su alma, haciendo que reconozca sus pecados, que haga penitencia de ellos, que se confiese, que se arrepienta, que cambie de vida. Y tan luego como el pecador se ha confesado y recibido la absolución, el Espíritu Santo expulsa el pecado del demonio, le comunica la gracia santificante, la caridad, y viene a morar en ella. Cuán grande mudanza se obra entonces en tales almas. Como la tierra, cuando está vestida de flores y cubierta de frutos, se diferencia de cuando se hallaba cubierta de nieve, o como un hombre robusto y floreciente se diferencia de un cadáver corrompido, así se diferencia el alma santificada por el Espíritu Santo de la que se halla en pecado mortal. La Magdalena, antes y después, por ejemplo, de su conversión, fue totalmente diferente. Este admirable don de la gracia santificante nos lo comunica el Espíritu Santo a todos cuantos reciben el sacramento del bautismo, y lo comunica a todos los pecadores que reciben con buena disposición el sacramento de la penitencia. Por eso Cristo, el día de la resurrección, sopló sobre los apóstoles diciendo: reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Además, el Espíritu Santo santifica las almas, haciendo que las que poseen la gracia santificante permanezcan santas, limpias, puras, y no solo no caigan en nuevos pecados, sino crezcan cada día en la piedad y en la santidad, y hagan obras santas y agradables a los ojos de Dios. Esto se explicará en el párrafo siguiente.
El Espíritu Santo, tercer punto, fortalece las almas, además de iluminar, santificar, fortalece. Esto es, les comunica fortaleza, para que es necesario el vigor del cuerpo para poder trabajar y combatir en justa defensa. De la misma manera necesitan nuestra alma tener vigor para trabajar por Dios y por el cielo, para hacer el bien, para sufrir con paciencia las tribulaciones y para resistir a las tentaciones de Satanás, morir antes que pecar. Esta fortaleza nos la comunica el Espíritu Santo y mediante este don podemos orar atentamente, obedecer puntualmente y permanecer firmes por violentas que sean las tentaciones que nos asaltan. Esta fortaleza podemos verla muy claramente en los santos mártires. Qué horribles y espantosos tormentos tuvieron los mártires que sufrir. Qué de máquinas e instrumentos cruelísimos emplearon los paganos para hacerles vacilar en la fe. Y cuán valorosamente resistieron ellos al poder de sus perseguidores. Los santos mártires no hubieran podido con sus propias fuerzas, los niños especialmente, resistir a tan crueles tormentos. Pero el Espíritu Santo les comunicaba aquella admirable fortaleza. Es Dios que le daba fortaleza. Este Espíritu era quien comunicaba vigor a tantas tiernas doncellas para sufrir la muerte en medio de los más horribles tormentos, antes que perder la castidad con un solo pecado de impureza. Por ejemplo, los mártires de Lyon, de Francia, entre ellos Santa Blandina, una niña flaca, esclava, era el líder de los mártires, animándolos. En el año 177 se puede leer la historia de los mártires de Lyon en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. No solo el Espíritu Santo infunde fortaleza para combatir contra Satanás y el pecado, sino además consuela a las almas. Consuela a las almas. Punto 4. ¿Quiénes son los que necesitan consuelo? Los que padecen trabajos, tribulaciones. ¿Y cómo son consolados? Procurándoseles alivio para sus males y prometiéndoles algún bien, por ejemplo, a los enfermos la salud. También nosotros, amados hijos, hermanos míos, tendremos muchas cosas que sufrir, especialmente a los buenos. No faltan sufrimientos, pero tampoco le faltará el consuelo. San Pablo dice, todos los que viven piadosamente serán perseguidos, burlados, señalados, pero el Espíritu Santo les da fuerza, no tener miedo de decirse y mostrarse cristianos. El Espíritu Santo consuela, aliviando muchas veces los dolores, comunicando al enfermo íntima alegría con que apenas sufren las tribulaciones, diciéndoles en su interior, sufre con paciencia, que pronto pasará la prueba, y en premio recibirás la felicidad eterna, la aventuranza del cielo. Además, el que sufre y ofrece a Dios estos sufrimientos, bien, no solamente purifica su alma, sino que gana méritos del cielo, conversión de los pecadores, muchas bendiciones para su familia y su patria. Por eso, la enfermedad sufrida, aceptada, ofrecida, es bendición de Dios. Así consoló el Espíritu Santo, por ejemplo, al apóstol San Pablo, para que pudiese exclamar en medio de las más crueles persecuciones y tormentos, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de alegría en medio de la opresión que sufro. 2 Corintios 7:4. También San Lorenzo sobre la parilla, San Francisco Javier, quien pidió a Dios que suspendiese sus consuelos, porque si no moriría. Y todos los buenos cristianos reciben muchas veces, como dice San Francisco de Sales, una alegría tan grande, una tan suave dicha, que no se cambiarían por rey alguno del mundo. Por esto, los buenos aún en este mundo son mucho más felices que los malos, aunque estos gocen de riquezas, honores, placeres en abundancia. Nunca hubo tantos subsidios como ahora. Sí. ¿Por qué? Porque aunque nadan en el placer y en el poder y en la riqueza, bien son infelices. Felicidad y pecado no pueden coexistir. Por eso los buenos aún en este mundo
son mucho más felices que los malos. Cuántas riquezas, consuelos, alegrías derramará sobre nuestro corazón el Espíritu Santo si somos buenos, piadosos. Cuán tranquila y pacífica será nuestra vida. Cuán grande será el consuelo que recibiremos del Espíritu Santo en los trabajos, en las enfermedades. Cuando sí, nuestros padres, nuestros hermanos nuestros hermanos, etcétera, pueden prestarnos ningún consuelo. El Espíritu Santo presta más consuelo que todos nuestros familiares. Aún grande es la alegría que en el cielo nos espera. En los apóstoles podemos reconocer la eficacia de las gracias que el Espíritu Santo les comunicó. En un principio no comprendían las enseñanzas de Jesús. Eran defectuosos, altivos, coléricos, hombres de poca fe, envidiosos. Negaron incluso a Cristo. San Pedro, por ejemplo, lo negó. Pero después de recibir el Espíritu Santo, bien fueron audaces. Todos esos defectos fueron eliminados en su alma y como leones sin miedo predicaron la fe de Cristo donde quiera y dieron su vida por Cristo. Ya sabemos que el Espíritu Santo, dijimos, mora en el alma de los justos y sabemos también las gracias que nos comunica. En la charla siguiente vamos a ver cuánto tiempo permanece el Espíritu Santo en las almas de los justos. Entonces, en esta charla dijimos que el Espíritu Santo nos ilumina, nos santifica, fortalece, consuela. Nos ilumina con la fe verdadera. Eso es muy importante. Hoy el mundo paganizado anda como anda porque ya no tiene luz del Espíritu Santo por vivir en pecado y por rechazar las luces y el Evangelio de Cristo. Santifica, es decir, expulsa el pecado del demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios, nos fortalece en las dificultades, problemas y nos consuela en las enfermedades y persecuciones. Que el Espíritu Santo en este día de Pentecostés nos ayude a vivir y a morir cristianamente y ver las cosas con los ojos de Dios y no con los ojos mundanos. Queridos hermanos, el Papa San Pío X decía: la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la doctrina cristiana. La doctrina cristiana de Cristo que el Espíritu Santo comunicó a los apóstoles, bien está plasmada en el Evangelio claro, y en la crema del Evangelio explicada por el magisterio de los obispos, sucesores de los apóstoles, se llama catecismo. Les aconsejo suscribirse en el canal YouTube Catecismo Católico Tradicional. Ahí usted tiene toda la fe católica explicada a base del catecismo de San Pío X. Que Dios los bendiga. Et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in seculorum secula. Amen.